Movimiento circular. Características fundamentales del movimiento circular. Aparición de la aceleración radial, normal o centrípeta, debido al cambio de dirección con velocidad constante. Parte 1. Movimiento en una trayectoria circular. Teoría, ejemplos y problemas propuestos de los libros de Física Universitaria de Sir Szymanski, 9ª, 12ª o 13ª edición. A cargo de Alice Acosta. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2022. Bienvenidos. El movimiento circular, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Esta afirmación es cierta en un plano, sin embargo, en la vida cotidiana, para ir de una ciudad a otra, aunque sean cercanas, hay que hacer rodeo y allí aparece un camino con curvas. Si observamos las imágenes de la película muda de Charlie Chaplin, vemos cómo al ir a cierta velocidad y cambiar de dirección, aparece una fuerza que le hará intentar seguir en el movimiento que llevaba y se le dificulta el cambio de dirección. Como vemos, cada vez que él frena y cambia de dirección, siempre se le dificulta y de esa manera podemos explicar de manera jocosa justamente lo que sucede con el cambio de dirección. Esa fuerza es el resultado del cambio de dirección y cuya componente tiene la dirección hacia el centro de la circunferencia que se describe. En un viaducto, como se observa aquí, cambia de dirección la vía, entonces usamos lo que se conoce como glorietas, carrefours o rompones. Aquí la velocidad sobre el viaducto se calcula para que los vehículos a una velocidad límite no se salgan de la glorieta o rotonda. En los óvalos, como antiguamente se veía de carreras en algunos circuitos, se hace uso del peralte para evitar que los vehículos que van a velocidades límite no se salgan de la carretera. Es importante mencionar que muchos de estos circuitos han sido modificados para evitar la muerte de los pilotos. En la actualidad, ya este tipo de circuitos no se utilizan en competiciones, dado que son extremadamente peligrosos. Veamos ahora bien el movimiento circular. Dado que el desplazamiento de un objeto, auto, pelota o móvil en una trayectoria circular hace que siga el camino de la circunferencia, para calcular la distancia recorrida, hacemos uso de la relación entre el ángulo barrido expresado en radianes y el radio de la circunferencia. Por definición tenemos que la longitud S del arco, es decir, la distancia recorrida, como aquí aparece en el gráfico, va a ser igual al ángulo θ expresado en radianes barrido, en este caso esta área que se encuentra aquí, el ángulo barrido, multiplicado por el radio de la circunferencia. S es la longitud de arco, distancia recorrida por el móvil, R el radio de la circunferencia y θ el ángulo barrido en radianes en la trayectoria circular. Existen dos relaciones que proporcionan diferentes maneras de ver el tiempo en este tipo de movimiento, valga la redundancia. El periodo, expresado o identificado por la letra T mayúscula, que se define como el tiempo que toma el móvil para dar una vuelta completa, una revolución,
la frecuencia, que está definida como el número de vueltas o revoluciones por la unidad de tiempo. De ahí que puede expresarse en RPMs, cuyo significado es revoluciones por minuto. Pero cuando el tiempo se mide en segundos, como en el ejemplo 20 vueltas por segundo, se expresa como 20 Hz. Un Hertz significa un ciclo u onda por segundo. Estas serían las unidades que utilizamos cuando trabajamos con ondas luminosas. Para el movimiento circular con velocidad constante, se sabe que debido al cambio de dirección de lineal a curva, se genera una aceleración que tiene la dirección hacia el centro de la circunferencia, razón por la cual se le llama aceleración centrípeta. También recibe el nombre de aceleración normal debido a que forma un ángulo de 90 grados con la dirección del vector de velocidad, que es tangente a la descripción del movimiento circular. Con otro nombre recibe también la aceleración radial, ya que sigue la dirección del radio de la circunferencia. Por definición, la velocidad lineal del objeto, cuando es constante, será igual a 2pi por r sobre el periodo. La aceleración radial, expresada a partir de esta velocidad lineal, será igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o también a 4pi al cuadrado por el radio sobre el cuadrado del periodo. Aquí vemos entonces el movimiento y cómo si una partícula está adherida a través de una cuerda en el momento en el que se rompe, el objeto sigue una línea recta en el punto justamente de la ruptura. Veamos entonces el primer ejemplo para poder trabajar este tipo de problemas de movimiento circular a velocidad lineal constante. El ejemplo 3.11 de la edición 9 del libro citado nos dice que una empresa productora de automóviles asegura que su modelo de prueba GT 1994 tiene una aceleración lateral de 0,87 veces la gravedad, que es en realidad 0,87 por el valor de la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, es decir, que hay una aceleración de 8,5 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración centrípeta máxima que puede lograrse sin salirse de la trayectoria circular. Aquí asumimos que la trayectoria circular debe ser plana. Si el automóvil viaja a 40 metros por segundo, aproximadamente 144 kilómetros por hora, ¿cuál es el radio mínimo de la curva que puede describir? Suponer que no hay peralte. Recordemos que el peralte en una carretera, circuito o vía férrea es una elevación mayor en la parte exterior de una curva en relación con la parte interior. Y el objetivo de este peralte es evitar que el vehículo se salga de la vía con un radio inferior al radio mínimo que se pide dentro de este problema. Entonces, ¿podemos calcularlo? Claro que sí. Tenemos la velocidad que nos la dan, velocidad lineal de 40 metros por segundo. La aceleración radial también nos la dan. Nos dicen que es de 8,5 metros por segundo al cuadrado. Y lo que nos están pidiendo es el radio mínimo. Entonces recordemos aquí una de las fórmulas
que vimos anteriormente que la aceleración radial es igual al cuadrado de la velocidad lineal dividido en el radio. Esta sería la ecuación que nos sirve para evaluar este problema. Entonces, aplicando la fórmula y despejando para el radio, tenemos radio será igual a la velocidad lineal al cuadrado del móvil dividido en la aceleración radial que experimenta el móvil. En unidades estamos unidades homogéneas, metros y segundos. Entonces, operamos 40 elevado al cuadrado, unidades y números, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, dividido en la aceleración radial, que es de 8,5 metros por segundos al cuadrado. Cancelamos las unidades correspondientes, entonces segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, metro con metro de acá, y nos da en unidades de metros. Operando nos da un valor aproximado de 188,23 metros. Aproximamos a 190 metros, que es el valor que aparece afichado en el texto. Eso quiere decir que el radio mínimo va a ser de 190 metros. Ahora veamos otro problema para visualizar mejor el movimiento circular con velocidad constante. Para ello, entonces, miremos el problema propuesto 326 del texto de la 13ª edición, Sierra-Szymanski. Nos dicen que un modelo de rotor de helicóptero tiene 4 aspas, cada una de 3,40 metros de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo gira en un túnel de viento de 550 revoluciones por minuto. En la parte A nos piden calcular qué rapidez lineal tiene la punta del aspa expresado en metros por segundo. Y en la parte B, qué aceleración radial tiene la punta del aspa expresada como un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad. Entonces ya tenemos los datos que necesitamos. Hay uno que no está muy claro, entonces vamos a trabajar con él. Tenemos el radio del aspa, que es de 3,40 metros, y tenemos el túnel de viento que funciona a 550. Tenemos 550 revoluciones, voy a escribirlo de esta manera, revoluciones por minuto. Evidentemente este es el tiempo, pero está expresado en unidades de frecuencia. Recordemos que el periodo también puede expresarse como 1 sobre la frecuencia, siempre y cuando esa frecuencia esté expresada en unidades de Hertz. Aquí está expresada en revoluciones por minuto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las unidades. Multiplicamos entonces acá. Tenemos 1 minuto equivale a 60 segundos. Y el valor que nos da entonces es de 9,166, es un número periódico, revoluciones por segundo. Este sería el inverso entonces del periodo. Entonces, periodo será igual a 1 sobre F
recordemos que aquí los hertz es 1 sobre segundo, o si se prefiere segundos a la menos 1, entonces al hacer esta operación ya obtenemos el valor correspondiente para el periodo expresado en segundos. Entonces 1 dividido entre 9,166 en periódico. Esto nos da en segundos ya las unidades. Y esto nos da 0,10909 y aquí se vuelve periódico también, segundos. La velocidad, recordemos que está definida, velocidad lineal como 2pi por r sobre el periodo. Eso también se puede escribir como 2pi por r por la frecuencia, siempre y cuando esté expresada, recordémoslo, en hertz. Entonces podemos utilizar la primera ecuación o la segunda. Igual tenemos ya los dos valores porque esta de acá sería la frecuencia y estas serían las unidades que necesitábamos para utilizar la segunda ecuación. Bueno, calculemos con la primera 2pi por 3,4 metros, que es la longitud del aspa, dividido entre el periodo, que es de 0,1909 segundos. Calculando nos da 195,83 metros por segundo y esta sería la velocidad, que es lo que nos están pidiendo en la parte A. En la parte B nos están pidiendo que calculemos la aceleración radial. Aplicando la ecuación, aceleración radial es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio. Utilizamos el valor anterior. Entonces tenemos 195,83 al cuadrado, unidades y números, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, dividido entre el radio, que es de 3,40 metros. Cancelamos unidades correspondientes, entonces aquí un metro se va con este metro y nos da en unidades homogéneas de metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da 11.278,76. Las unidades son metro sobre segundos al cuadrado. Es una aceleración enorme. Por eso nos pedían que fuese expresada como múltiplo de la aceleración de la gravedad. Para hacer esto, simplemente tomamos este valor de esa aceleración radial y la dividimos entre la gravedad. Entonces, esto nos da, yo le pido a usted que haga la operación correspondiente, nos da 11.149,92 veces la gravedad, que este sería el valor que nos están pidiendo. Es un valor enorme al cual se ve expuesto los puntos más externos que se encuentran en el aspa del helicóptero. Lo que vemos aquí es el túnel de viento. Para que se hagan una idea cómo funciona, siempre se utilizan los túneles de viento para verificar la manera o el funcionamiento de los aparatos antes de ponerlos en práctica. Veamos otro problema.
aquí tenemos el problema propuesto 328 de la edición 12 del libro mencionado. Nos piden, imagine que en su primer día de trabajo para un fabricante de electrodomésticos, le piden que averigüe qué hacerle al periodo de rotación de una lavadora para triplicar la aceleración centrípeta. Y usted debe impresionar a su jefe o a su jefa contestando inmediatamente. ¿Qué debemos contestar? Bueno, en primer lugar, hay ciertas cosas que no podemos cambiar. ¿Qué es lo que no podemos cambiar? Si tenemos la lavadora, la dimensión, o sea, el radio es constante. Lo que nos piden cambiar es el periodo de rotación. Acá está. Periodo de rotación. Es decir, que eso es lo que vamos a cambiar. Entonces, si vamos a cambiar a T y nos piden que la aceleración centrípeta sea triple, entonces 3 veces la aceleración centrípeta o aceleración radial, y esa sería la aceleración radial en la segunda etapa y esta sería en la primera etapa. El radio es constante, entonces miremos la ecuación de aceleración radial. Entonces la ecuación de aceleración radial es igual a 4pi al cuadrado por r sobre el periodo también elevado al cuadrado. Entonces tenemos la ecuación básica. Si lo que necesitamos es triplicarla, quiere decir que teniendo primero 4pi al cuadrado es una constante. R es una constante porque no vamos a cambiar de lavadora. Así que tenemos la relación entre estas dos variables, el periodo y la aceleración radial. Para simplificar, entonces podemos hacer esto. Vamos a decir que la parte de arriba es igual a un valor C, que es constante, dividido entre el periodo al cuadrado. Entonces vamos a cambiar la expresión. Entonces vamos a decir que la aceleración radial 1 va a ser igual a C sobre el periodo al cuadrado en 1, o sea, como está originalmente expresado. Mientras que la aceleración radial 2 será igual a C, la misma C, dividido entre el nuevo periodo que vamos a llamar el periodo 2 elevado al cuadrado. Observemos que no cambia nada más sino los subíndices, pero tenemos la relación, que es la exigencia del jefe, que tenemos que triplicar la aceleración radial. Entonces, si la aceleración radial es 3 veces esta, podemos igualarla. Entonces vamos a decir que es 3 veces, igualando con este, sería 3 veces C sobre T1 al cuadrado. Entonces ahora podemos cancelar ciertas cosas que son constantes. Podemos cancelar la C en la ecuación. Y nos queda finalmente la relación entre los periodos. Entonces vamos a despejar y vamos a colocar en función del periodo 2. Entonces tenemos periodo 2 al cuadrado será igual. Esta que estaba dividiendo pasó a multiplicar, esta que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda T1 al cuadrado, pero el 3 que está multiplicando aquí pasa a dividir. Muy bien. Y ahora finalmente tenemos cuadrados
podemos sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Aquí incluyo obviamente al 3. Y nos queda que el periodo 2 va a ser igual a 1 sobre la raíz de 3 que multiplica al periodo 1. Y esta es la respuesta que necesitábamos. Es decir, que el periodo final o el cambio de periodo de rotación hay que multiplicarlo por 1 sobre la raíz de 3 para poder obtener el valor correspondiente del aumento de la aceleración radial en la lavadora. Créditos: contenido, edición, voz y mezcla, sonido, aleatorio ambiental y naturaleza, contacto. Aquí tienes los 2 correos electrónicos a través de los cuales te puedes comunicar para solicitar tus clases personalizadas en Bogotá o virtuales desde cualquier punto de Iberoamérica. Tienes las redes sociales, la web y el blog, a los cuales debes suscribirte para recibir las actualizaciones que estoy subiendo permanentemente. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2022. Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte. ¡Hasta la próxima!